Y nada, iniciamos la grabación hoy jueves 8 de abril del 2021. Seguimos con lo que es la salud pública en este segundo módulo y vamos a hablar ahora de lo que son los recursos humanos o la importancia de estos en la salud pública. Recordarles que el talento humano es imprescindible para que las instituciones puedan funcionar, tanto en los pequeños puestos de salud, pasando por los hospitales de segundo nivel, tercer nivel, institutos, ministerios de salud, secretarías de salud, Organización Mundial de la Salud, requiere recursos humanos en salud. En esta pandemia vimos que es muy complejo cubrir las necesidades de salud de la población, si bien faltan recursos, faltan camas para internación, terapias intensivas. Si no tenemos recursos humanos en salud, no podemos, aunque tengamos los anteriores, avanzar. En Paraguay tenemos un déficit importante de especialistas en terapia intensiva, por ejemplo. Y estos especialistas en terapia intensiva son profesionales formados durante varios años para atender a pacientes críticos. Si bien se utilizó otras especialidades, anestesiólogos, algunos médicos de formación en medicina interna, algunos otros que han sido capacitados de forma rápida, entre comillas, para poder hacer procedimientos básicos de terapia intensiva, el médico formado en terapia intensiva es un recurso humano muy valioso que no es infinito. Y la imposibilidad de abrir más camas de terapia pasa por eso, ¿verdad? Tenemos médicos que están ya sobresaturados, quemados. ¿Por qué? Porque, en definitiva, son especialidades muy complejas de lograr y que actualmente están escaseando. No se olviden que existe un observatorio de recursos humanos en salud. Pueden ustedes ingresar ahí. Es una página que nos permite tener una idea, por ejemplo, de cuántos médicos hay por habitante, de cuántas enfermeras tenemos por habitante, dependiendo de cada país, de cada ciudad. Si no me equivoco, una de las grandes brechas en Brasil tiene que ver con los médicos, ¿verdad? Ustedes no estarían acá y nosotros no estaríamos teniendo esta clase. Si bien existe una acuciante necesidad de recursos humanos, muchas veces los servicios o los sistemas van en contramano, ¿verdad? Tenemos muchas dificultades para que los recursos humanos se formen de manera adecuada. Tenemos, en el caso de Brasil, si no me equivoco, son muy pocas las vacancias que existen para hacer la carrera en una universidad pública. Hacerlo en una universidad privada es muy caro, entonces abrieron opciones, Bolivia, Paraguay, Argentina, para ustedes que quieren formarse y el país que necesita más médicos. Existe incluso una iniciativa en Brasil denominada Mais Médicos para poder llenar estas vacancias. Les voy a proyectar un poco la página que acabo de mencionarles. Y vemos, por ejemplo, que tenemos acá una infografía sobre la enfermería en el Brasil. Dice, en el Año Internacional de la Enfermería y la Partería, que son las obstetras, en reconocimiento de su papel vital en la previsión de servicios de salud, más evidente ante los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19, se lanzó la infografía Fotografía de la Enfermería en Brasil, en colaboración con la Asociación Brasilera de Enfermería, la Asociación Brasilera de Matronas y Enfermeras Matronas, el Consejo Federal de Enfermería, COFEN, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Centro Colaborador de la OPS para el Desarrollo de Investigación en Enfermería y también la Organización Panamericana de la Salud. Como ven, no solamente
el tema médico termina siendo importante. Tenemos acá la densidad de enfermeras por cada 10.000 habitantes, cómo se ha mantenido en algunos años casi invariable, y en este último momento, que asumo que tiene que ver con la pandemia, hemos tenido algún incremento interesante. En la región de las Américas, la densidad de profesionales de enfermería es de 83,4 por cada 10.000 habitantes. A medida global y de acuerdo con el relato de la OMS publicado en este año, es de 39,9 por cada 10.000 habitantes. Como ven, acá tenemos los datos. ¿Cuántas enfermeras tendríamos por cada 10.000 habitantes, verdad? Que termina siendo una deficiencia. Acá tenemos datos sobre franja etaria. Por región, seguramente habrá regiones que tienen muchos más, habrá regiones que tienen muchos menos. Ya vemos una distribución por cada 10.000 habitantes. Los que están en rojo son los que tienen menos, los que están en verde son los que tienen más. Entonces nos sirve para tener una idea de cómo se comportan los recursos humanos. Como vemos, las condiciones de trabajo son bastante buenas en Brasil, excepto por las medidas para prevenir violencia hacia los profesionales de la salud, la regulación de la práctica. No existe una certificación basada en competencias. No existe funciones prácticas avanzadas de enfermería. Pero la educación sí está regulada de acuerdo a la gobernanza y el liderazgo. El cargo de nivel nacional para enfermería senior o jefe de gobierno no existe, y el programa de desarrollo de líderes en enfermería tampoco. Sí existe una Asociación Nacional de Enfermeros y Estudiantes. Entonces son datos interesantes, no solamente para profesionales de la salud, de medicina, sino también para otro tipo. Podemos ver los datos por país, por unidad territorial. Podemos ver la accesibilidad. Y bueno, y después jugamos un poquito por esto. Personal de asistencia, asistencial y no asistencial, datos de personal de la salud. Entonces, como vean, pueden ustedes buscar muchos datos interesantes para una tesis, por ejemplo, un trabajo de investigación, formación de recursos humanos, una serie de herramientas que pueden ayudarnos a entender mejor cómo es que se comporta los recursos humanos en su respectiva región. Y también para decidir, ¿verdad? Porque existen países en los que, como en otras profesiones, existe mucha demanda. Los trabajos se han saturado, no existe una oferta. Entonces, estudiar esas carreras termina siendo un poco complicado cuando uno la termina y quiera conseguir trabajo. Pasa, por ejemplo, en el derecho y otras ramas parecidas. Y aquí vemos mapa de densidad de recursos humanos por cada 10.000 habitantes desde la misma página. Menor a 20 recursos humanos por cada 10.000 habitantes. Aquí en recursos humanos están incluidos médicos, licenciadas, matronas, técnicos en enfermería, odontólogos y demás. Vemos que Bolivia está especialmente comprometida. Los que mayor cantidad tienen de recursos humanos serán Cuba, Estados Unidos. Tenemos los otros que están muy bien, Argentina, Chile,
Y tenemos lo que están al medio, más o menos, ¿verdad? Que es lo que está en Paraguay y Brasil, con más o menos 25 a 35 recursos humanos por cada 10.000 habitantes. Densidad de recursos humanos en salud por cada 10.000 habitantes, por lo que decía Cuba, Estados Unidos en la cabeza. Bolivia muy comprometida, más en esta pandemia. Chile va bien, Brasil está por acá. Pero obviamente hay lugares que están mucho peor, Haití, Guyana, Guatemala, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, pero también estamos al mismo nivel, Brasil, de Trinidad y Tobago, Panamá, México, Costa Rica, Paraguay, y estos son los que tendrían mayor cantidad de recursos humanos en salud por cada 10.000 habitantes. Existen unas metas regionales y unos desafíos para ver qué hacemos con esta problemática. El desafío 1 es definir políticas y planes de largo plazo para preparar mejor a la fuerza laboral de manera tal que se adapte a los cambios previstos en los sistemas de salud y desarrollar mejor la capacidad institucional para definir estas políticas y revisarlas periódicamente. Ustedes seguramente pensarán que si hubiéramos sabido que venía la pandemia, nos hubiéramos preparado mejor, no solamente en hospitales, sino también en recursos humanos. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Existe gente que se está formando sobre la marcha para dar respuesta a la epidemia, tanto en epidemiología, tanto en atención a pacientes, tanto en atención a pacientes críticos, tanto en traslado de pacientes. Entonces, estamos aprendiendo a gestionar mejor este tipo de cambios que se dan no solamente en el sistema de salud, sino en las situaciones de salud. Este desafío tiene una meta, que todos los países de la región habrán logrado una razón de densidad de recursos humanos de más o menos 25 por cada 10.000 habitantes. Eso debería ser lo mínimo. Entonces, de acá quiero darles un trabajo, ¿sí? Quiero que me investiguen cuál es la razón de recursos humanos utilizando la página que les mostré para Brasil, para Paraguay y para un país que ustedes elijan. Voy a subir el instructivo de la actividad. Va a tener un puntaje de 10 puntos. Y al igual que la anterior tarea, vamos a subirla en la plataforma para que se pueda revisar. No sé honestamente si seguimos siendo 500 alumnos. Ojalá que no. Dependiendo de eso, vamos a cambiar el formato para que sea un cuestionario más que un trabajo escrito, porque es muy complicado leer 500 trabajos. Ustedes se ponen ansiosos, es difícil revisar todos los trabajos, pero yo les aviso. Mientras tanto, pueden ir trabajando, leyendo este tipo de contenido en esta página que les había mostrado al inicio. Esta. Entrar acá, buscar datos de densidad de recursos humanos, tanto para Brasil, para Paraguay y para un país de su preferencia. La meta 2 era las proporciones regional y subregional de médicos de atención primaria deberían ser el 40% de la fuerza laboral médica total. ¿Por qué creen que atención primaria debería tener al menos el 40% de la fuerza laboral total? ¿Cuál creen que es la idea? Pueden habilitar su micrófono o escriban y los voy leyendo.
Mauricio pregunta si tenemos un grupo de esta materia. Supongo que se refiere a WhatsApp. Existe un grupo de WhatsApp. Ahí están los delegados. Nos comunicamos mediante ese grupo sobre cualquier novedad que vaya surgiendo. Puedes tomar contacto con cualquiera de ellos o me pasas tu número de teléfono y yo les paso a ellos. Ligia dice, ¿por qué la puerta de entrada al sistema de salud? APS generalmente es la puerta de entrada al sistema de salud, no siempre. Tenemos pacientes que, por ejemplo, en Paraguay, que no tienen una organización todavía de cobertura total de APS, el paciente puede venir por un dolor de cabeza en un hospital regional y pedir una tomografía, porque sí, no existe una obligatoriedad que pasen por atención primaria. Las urgencias suelen estar saturadas por problemas banales, nada urgente realmente. María Garbieli dice, para prevenir, con prevención no hay enfermedad. Y bueno, uno de los fuertes de atención primaria es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Sí, si tenemos un sistema que esté enfocado a la atención primaria, nos olvidamos de un sistema que sea simplemente reaccionario a la enfermedad, sino tratamos de preservar la salud. Muy bien. Teresa dice si podemos repetir la pregunta, ¿por qué creen que el 40% de la fuerza laboral total médica deberían ser médicos de atención primaria? Es decir, en su mayoría médicos de familia. Promoción y prevención, dice Luciana, muy bien. Desahogo del sistema hospitalario también sirve para evitar el colapso de los hospitales, sobrecargar a los hospitales. El hospital debería ser al final o con la evolución de la medicina el lugar donde menos personas se queden y deberíamos buscar que la mayor parte de las personas se curen cerca de su casa. No se olviden que los hospitales son una colección de pacientes con patologías graves y también una concurrencia de muchos gérmenes que pueden causar infecciones hospitalarias que son especialmente difíciles de tratar. Puerta de entrada y baja complejidad. Va por ahí, ¿verdad? La puerta de entrada. Ahora, el tema de la complejidad depende. Mientras más o mejor formado está el médico, el poder resolutivo va a ser mayor. Qué sé yo, si tienes un médico que puede hacer suturas o cirugías menores que no requieran anestesia general o internación, si tienes un médico que puede solucionar, qué sé yo, cuerpos extraños en oído, que puede solucionar patología materna, que puede solucionar patología infantil, tendremos menos pacientes en los hospitales, ¿verdad? Entonces, el médico de familia es un médico que tiene una amplia visión, pero poca profundidad. Cuando necesitamos profundidad, hacemos la remisión para que el especialista nos pueda ayudar, pero no para que él comience de cero. Ya le mandamos al paciente encaminado con los estudios básicos para permitir que se pueda dar profundidad al problema de salud del paciente y finalmente que el paciente vuelva a su unidad de salud de la familia o a su sitio donde se hace atención primaria. Complicaciones, dice Amaury, no entiendo muy bien cómo el tema de complicaciones, supongo para evitar complicaciones de los pacientes, atendiendo pronto, sin esperar mucho y que lleguen a los hospitales ya muy mal. Entonces, como ven, no solamente desde la perspectiva de lo que creemos que es correcto, se van armando las necesidades de recursos humanos en salud. En el caso de ustedes, por ejemplo, Mais Médicos, no sé si sigue siendo una opción atractiva. Hace un par de años lo era. Tengo varios colegas que estuvieron trabajando por ahí. ¿Quiénes de ustedes ven como una opción válida para trabajar Mais Médicos? Ya no hay más médicos, en Médicos para Brasil.
entiendo. Y tienen que tener el registro médico previo. Y bueno, no sé, yo entiendo que es de mala educación opinar sobre otros países, pero lo voy a hacer de una forma muy respetuosa y enfocándome en la parte sanitaria. Bolsonaro le hace mucho daño a la salud pública. Comenzó muy mal el tema de la pandemia, la gestión fue terrible, todo lo que se tenía que hacer mal, lo hicieron mal, negar el virus, la entrega de estos kits de tratamiento temprano, la salida de médicos que ya estaban insertos en la comunidad, médicos de familia, independientemente que sean cubanos o no, yo creo que llega un momento donde eso es lo de menos cuando uno trata de buscar auxilio sanitario. Evidentemente es mejor que sean médicos del lugar, que conozcan la idiosincrasia, que manejen el idioma, pero desde una perspectiva mía muy centrada en salud, no entiendo o no quiero entrar en profundidades de economía u otras cosas, fue un retroceso cómo se manejó. Y nada, esperemos que por lo menos tengan un ministro de salud, que el SUS no desaparezca, que de alguna manera se tomen en serio estas brechas de recursos humanos que tienen ustedes en salud y que finalmente se les brinde a ustedes mayores posibilidades de llenar esos vacíos tan necesarios en sus comunidades. Esperemos que así sea. Lamentablemente, la política es compleja. Muchas veces existen personas que son muy fanáticas por los colores o incluso las ideologías sin ver la película completa. Pasa acá en Bolivia, en Brasil, en varios países del mundo. Inglaterra y el famoso Brexit, que hasta ahora los tiene un poco chocados, pero fuerza. Y ya saben, Brasil necesita muchos médicos, los necesita a ustedes. Ahora, ¿cómo es el proceso para incorporarlos? Eso dependerá mucho de las decisiones de sus autoridades. Otra de las metas es que todos los países habrán formado equipos de atención primaria. Nuevamente la atención primaria. Y tal vez a veces me escuchen a mí un poco fanático de la atención primaria, y no es porque yo trabaje en atención primaria, sino que es una de las pocas estrategias que ha demostrado funcionar. El hecho de tener una unidad de salud de la familia, un médico de atención primaria cerca de la comunidad, resuelve muchísimos problemas. Ordena el tema del flujo de pacientes, hace una barrera de pacientes que van al hospital, como ustedes lo dijeron, ordena la referencia de los pacientes. Si el médico tiene compromiso y además tiene experiencia y tiene una buena formación, resuelve casi el 90% de los casos y solamente un 10% terminan en el hospital. Pero esa atención primaria tiene que ser de amplia gama de competencias, incluir sistemáticamente agentes comunitarios para mejorar el acceso. El agente comunitario acá en Paraguay, en las unidades de salud de la familia, tiene la función de ir a las casas, obtener datos, hacer un censo, identificar pacientes que requieran atención más priorizada, más urgente. También el trabajo de dar charlas, de sensibilizar a la comunidad. Entonces es un trabajo muy importante y a veces poco valorado, porque por lo menos en el contexto de Paraguay, todos se preguntan por qué no contratar mejor más médicos, más enfermeras que estas personas que andan por la calle. Entonces, todavía ni siquiera la comunidad está preparada para estos cambios que se están planteando. Y a través de los agentes llegar a los grupos vulnerables y movilizar redes de la comunidad. Al igual que los hospitales no funcionan solos, necesitan talento humano, recursos humanos, la comunidad igual no es solamente las casas y las calles. Las personas tienen que estar comprometidas en generar salud,
y en generar una buena salud, en permitir que se organicen y que no esperen que el gobierno o el alcalde o alguien mágico les solucione todos sus problemas. Una comunidad organizada, solidaria, va a prosperar. En una comunidad donde no tengamos una organización, seguramente va a permanecer estancada. Dentro del desafío 1 tenemos otra meta, que la razón de enfermeras calificadas con relación a los médicos al menos esté 1-1 en todos los países de la región. Después en esta página, como les dije, ustedes van a poder ver datos tanto de Brasil, Paraguay u otros países. En general, las enfermeras superan en número a los médicos. Se está buscando que las enfermeras sean más resolutivas. En algunos países ya se les da la potestad para recetar algunos medicamentos, cosa que muchos médicos ven como algo maligno o que no está bien, pero hay que entender que muchas veces donde no hay un médico tenemos una enfermera. Tenemos una enfermera comprometida que con la instrucción necesaria puede resolver muchos problemas. Hasta hace poco acá en Paraguay la venta de medicamentos, los antibióticos se hacía sin receta. Ahora recién estamos implementando la obligatoriedad de receta para prescripción de antibióticos. Imagínense lo retrasados que estábamos. Y dentro del desafío 1, la meta 5 dice que todos los países de la región habrán establecido una unidad de recursos humanos para la salud responsable por el desarrollo de políticas, planes de recursos humanos, definición de la dirección estratégica y las negociaciones con otros sectores, niveles de gobierno e interesados directos. No sé si en Brasil existe una organización de este tipo. ¿Qué me cuentan ustedes? Acá en Paraguay tenemos dentro del ministerio una dirección de recursos humanos de la salud. ¿Qué tienen ustedes en Brasil? Si es que ustedes tienen algún conocimiento sobre alguna institución que vea los recursos humanos de salud. Clayton dice que seguramente hay. Yo tengo entendido que hay un Consejo Superior de Salud. Existe una organización que es supragubernamental para que a pesar de que los gobiernos cambien el SUS, por ejemplo, continúe funcionando. Y alguien tiene que decir, necesitamos más médicos y esta es la forma de poder contar con mayor cantidad de médicos, qué sé yo, algo así. Consejo Nacional de Medicina, sí mismo. No, el sindicato, los médicos no se encarga de eso. Los sindicatos tienen otra función. Los sindicatos son más o menos gremiales, piden reivindicaciones gremiales. Pero sí el Consejo Nacional de Salud debería tener algún plan sobre los recursos humanos. Si hay una coordinadora también. Ahí entran ustedes, ¿verdad? Tienen que haber alguna forma de aprovechar la disponibilidad que van a tener de médicos y ver la forma más adecuada de captarlos. No ponerles exámenes imposibles de aprobar para que sea un filtro y finalmente no puedan ustedes ejercer en plenitud su carrera. Mucho por abordar a futuro.
Igual tienen un organismo dentro del Ministerio de Salud y en Sao Paulo está la Organización Social de Salud, que administran las unidades básicas. Entiendo. Y nada, complejo panorama a futuro. Fuerza para ustedes. Segundo desafío, ubicar a las personas adecuadas en los lugares adecuados mediante el despliegue del personal indicado a los cargos pertinentes y en los ámbitos más apropiados de los países, de manera de lograr una distribución equitativa de la cantidad y combinación de aptitudes del personal sanitario en las diferentes regiones para que estén al nivel de las necesidades de salud específicas de la población. Bueno, acá, adecuados. Por lo menos acá los cargos de decisión son de confianza. Es decir, el director de salud de todo el estado, de todo el departamento, se hace por invitación directa. No tenemos un concurso, ni mucho menos se ve mucho su currículum. Con el tiempo esto ha ido cambiando, por lo menos ahora se ve que sea un profesional técnico. Antes tenía mucho que ver la política. Porque nos hemos dado cuenta que los médicos, si bien podemos saber mucho de medicina y de la especialidad que hacemos, cuando nos tratan de poner en cargos gerenciales nos cuesta administrar dinero, por ejemplo, no llevamos nosotros en ninguna parte de la carrera administración financiera. Cuando hablamos de planificación, tampoco tenemos muchos conocimientos sobre planificación. Cuando nos tocan desafíos, por ejemplo, como construcción de hospitales, generalmente no tenemos conocimiento sobre licitaciones y construcción, ¿me entienden? Entonces tienen que haber personas adecuadas en esos cargos. Como no vamos a poner un contador en un quirófano donde se hace neurocirugía, tendría que ser un neurocirujano, tampoco debería pasar al opuesto. Cargos pertinentes, ¿verdad? No puede ser que en Brasil, por ejemplo, estén sin ministro de salud. Tiene que haber una cabeza pensante que dirija el destino de las acciones de todo el cuerpo sanitario. Puede no ser médico incluso. En algunos países los ministros de salud son economistas. Porque el problema de salud no tiene que ver mucho con las atenciones, las cirugías, sino la distribución de recursos. Un panorama complicado, complejo. Acá en Paraguay cambiamos recientemente ministro de Salud, salió el doctor Julio Mazzoleni, un excelente profesional, trabajó muy bien, pero presiones políticas hicieron que tenga que dar un paso al costado. Se dan estos vaivenes generalmente cerca de las elecciones, entonces es complicado cambiar de ministro en media batalla contra el COVID, pero estamos ahí en la lucha todavía. Y la distribución equitativa, ¿verdad? Que si no me equivoco, en Brasil es uno de los problemas más grandes. Sao Paulo, Río, Brasilia tienen un desarrollo dentro de lo que es el sistema de salud muy grande, pero si vamos hacia el Amazonas, la parte nordeste de Brasil, no es tanto, ¿verdad? Se siente una inequidad en la distribución de los recursos de salud en todo el país. Y eso debería cambiar porque tanto el ciudadano que vive en una gran urbe como el que vive en una zona, vamos a llamarle periurbana o rural, deberían tener la posibilidad de acceso al mismo nivel y calidad de servicio de atención en salud. Y bueno, continuamos. Dentro del desafío 2 tenemos igual algunas metas. Continuando con las metas del desafío 1, la sexta es que la brecha en la distribución del personal de salud entre zonas urbanas y rurales, lo que les decía,
se reduzca a la mitad en 2015. Y es un problema también de la disposición de los médicos para ir a trabajar a las zonas rurales, ¿verdad? Que en general tiene una persona en la cabeza cuando estudia medicina. Tener un estatus social, un nivel de vida, calidad de vida altos, ¿verdad? Auto del año, ropa de marca, gimnasio, shopping, mucho ocio. Entonces, cuando le pides a un médico que vaya a una zona rural donde las condiciones son más complejas o por lo menos hay menos accesibilidad a este tipo de cosas, como que nos cuesta mucho. Entonces ahí viene parte de la posibilidad de tener personas del lugar para que se formen, pero lo que pasa es que muchas veces estas personas que son del lugar se forman y ya no quieren volver a sus comunidades. Quieren dar el salto hacia las grandes urbes y poder de alguna manera mejorar su calidad y nivel de vida. Deben existir otras estrategias para permitir que los recursos humanos se queden en estos lugares. Qué sé yo, que ganen más que el resto de los profesionales. Hay municipios que les dan una bonificación de vivienda, de combustible para que se puedan quedar hacia estas zonas. Meta 7, al menos el 70% de los trabajadores de atención primaria tendrá competencias de salud pública e interculturales comparables. Acá en Paraguay, si uno no maneja básicamente guaraní en atención primaria, está en problemas. Si uno no tiene conocimiento de salud pública, estas cosas que hablamos, determinantes sociales de la salud, qué es promoción de la salud, qué es prevención, cuál es el origen de la atención primaria, qué es la salud pública, aunque no crean, hay muchos médicos que, igual que, qué sé yo, los 500 alumnos que tenemos en este grupo, menos los 70 que están acá, pasan de noche, es una materia molesta, salud pública es una materia que es muy teórica, es mejor estar en el quirófano, es mejor estar leyendo patologías, pero como ven es sumamente necesaria. Y no porque yo tenga la maestría en salud pública, ¿verdad? Sino porque me ha servido realmente mucho en la vida, no solamente en la parte administrativa, sino en la parte operativa, hacer investigaciones, abre muchas puertas y te hace entender mejor cuáles son las soluciones que debemos plantear a estos problemas. Meta 8, el 70% de las enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de salud y agentes comunitarios de salud habrán perfeccionado sus capacidades y competencias a la luz de la complejidad de las funciones. Aunque no crean, yo tengo o tenía agentes comunitarios que nunca en su vida habían utilizado una computadora. Al momento de tabular los datos, cargar los datos en una planilla Excel, les costaba enormidades. Y eso te habla de lo mal que está la educación en algunos segmentos, porque la gente comunitaria tiene que ser bachiller para poder trabajar, pero muchos de ellos no tenían estas competencias básicas para poder realizar su trabajo. Cuando me formé en España, yo me formé en un posgrado donde tenía compañeros de varias partes del mundo. Tenía compañeros de acá cerca, Argentina, tenía otro de Colombia, otra de México, había alguien de España, había alguien de África, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, y tenía una compañera de Guinea-Bissau, médico, no sabía cómo utilizar una computadora. Entonces vean que por más de que uno pueda acceder a una formación terciaria, muchas veces las capacidades y competencias no son suficientes. Meta 9, el 30% del personal de salud y los internos de atención primaria se habrán reclutado de sus propias comunidades. Esto es muy importante. El hecho de que el personal de salud, los agentes comunitarios sean de la propia comunidad hace que el profesional tenga un sentido de pertenencia, que conozca por qué está ahí, que sepa por qué está ahí y tenga la confianza de la comunidad.
Acá en el último concurso de atención primaria que tuvimos, se les daba un puntaje extra a las personas que eran del lugar. Lamentablemente, el hecho de que sean, por ejemplo, lugares muy lejanos hace de que su formación no sea la mejor. Y aún con ese puntaje extra terminan siendo superados por personas que no son de esa zona. Nuevamente caemos en ese problema, que es gente que viene de afuera, que viaja para llegar a su trabajo, en algún momento se cansa y quieren trasladarse hacia la ciudad. ¿Y qué tal si dejamos acá para la siguiente clase el desafío 3? Son 40 minutos de clase que ya tuvimos. Veo realmente cuántas personas están inscritas y alguno de sus delegados me puede decir exactamente cuántos están inscritos y si son más de 200, voy a hacer otro formato de trabajo, no un trabajo para que escriban, porque la verdad es que leer tanto me complica en tiempo para entregarles a ustedes sus notas rápido. Entonces podemos hacer un cuestionario que tenga como base datos de este sistema de información de recursos humanos y para la siguiente clase ya les aviso cómo va a ser nuestra actividad. ¿Sí? Vayan sondeando ahí cuántos finalmente somos. Porque si de los 500 estamos acá solo 67, también tenemos que encontrar una forma de llamar lista y que las personas que atienden estas clases tengan un puntaje mayor. Estamos, cualquier cosa a disposición, los compañeros pueden consultar sobre el tema del grupo de WhatsApp que tenemos y nos vemos el siguiente martes ya con la actividad 1 y ya tenemos las fechas para el examen parcial y para el examen final. Sigan cuidándose, no tomen medicamentos que no están comprobados, que no tienen eficacia. Lo mejor que pueden hacer ahora es distancia, tapaboca, lavado de manos. Si pueden vacunarse y están en la franja de vacunación, vacúnense. Y nada, ojalá pronto podamos vernos en vivo. Gracias nuevamente.